Listo. Bien, muchachos. Entonces, como vamos a empezar el cuarto periodo, pues les voy a relacionar sobre todo esta programación de la primera evidencia y voy a tocar un poco la de la segunda y la tercera, pero voy a hacer más énfasis en esta primera, que es la que vamos a empezar a abordar. ¿Listo? Entonces, para este cuarto periodo, vamos a, digamos, a conectar un poco la línea que veníamos manejando de reproducción, pero entonces nos vamos a ir a la profundidad de la célula, ¿listo? Entonces la competencia que vamos a manejar es la siguiente. Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y la selección natural. ¿Alguien se acuerda qué era la selección natural? ¿Alguno? ¿Qué es la selección Es natural? una, es una, es como una evolución de como que, puedo poner, o sea, lo que yo me acuerdo es como una evolución. Por ejemplo, los simios se volvieron humanos, por ejemplo, eso es una evolución genética. Ok. Bueno, tiene que ver con la evolución. Eso lo planteó Darwin. Sin embargo, bueno, acá Pulio me escribe, es un fenómeno evolutivo, sí, tiene que ver con la evolución. ¿De qué trata? Es la evolución de los genes. Bueno, para la época, esto lo plantea Charles Darwin, y para la época de Darwin, Darwin nunca supo que era un gen. Eso lo plantea ya después, lo veremos. Profe, Mendel, dime. pues yo me acuerdo que habían dos teorías, que era la teoría de Darwin y el darwinismo, que el darwinismo lo cambiaron un poco, Ujú. porque no me acuerdo muy bien por qué era, pero las teorías eran diferentes porque el darwinismo como que era es una teoría como más revolucionaria que la Ujú. teoría de Darwin. Ah, bueno, no. De Darwin sale el darwinismo, pero recuerda que antes de Darwin estaba el lamarquismo. O sea, era Lamarck. Y ahorita sí lo que estamos manejando, o bueno, digamos que la teoría más aceptada, se llama el neodarwinismo, ¿sí? O la teoría sintética de la evolución. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de selección natural, es una teoría que surge a partir de Darwin y que todavía se mantiene así. Y tiene que ver mucho con la meiosis, que eso lo vimos, digamos, cuando hablamos de selección natural actualmente, tenemos que dirigirnos a la meiosis. ¿Por qué? A ver si alguien me da la respuesta. ¿Cómo era la pregunta, profe? Porque cuando hablamos, primero hay que resolver la duda de qué es la selección natural si no lo tenemos claro. Y la otra pregunta sería, ¿por qué cuando hablamos de selección natural tenemos que hablar de la meiosis? ¿Qué era la meiosis? Ya no se acuerda, lo vimos el semestre, el periodo pasado. Pues es un proceso de división celular, pero pues hecho por las células, las propias células. Igual que la mitosis, pero ¿cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis? Que una se reproduce más rápido y otra más lento y sí. Mm, sí, una es más larga de otra. Y muy bien, la meiosis se caracteriza, dice Valentina acá, que es la reproducción de células sexuales. Sexuales. La mitosis es de células asexuales, o sea, en todo el cuerpo nosotros tenemos mitosis, a excepción de los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres, que ahí se da meiosis. ¿Y por qué la meiosis era importantísima para la eh, selección natural? ¿Por qué creen? Pues, profe, yo creo, mi opinión, que yo creo que es por cómo la genética va avanzando, o sea, como que no siempre se tiene que quedar ahí, como que solo en un proceso, sino como que sea
mezclando con otras células y como que hacen una evolución. Esa es la palabra clave. Hay una mezcla. Eso es lo importante, ¿listo? En la meiosis, a diferencia de la mitosis, hay una mezcla. Y si todo fuera por mitosis, pues no habría tan rápido una evolución como si lo da en la meiosis, ¿listo? Entonces, a partir de esas mezclas, a partir de esa combinación de ese material genético, pues nosotros vamos a encontrar una variabilidad genética. Y ahora la pregunta más difícil, ¿qué es la selección natural? Aunque bueno, realmente no es tan difícil. Tal vez no se acuerden. Es una mezcla del... Ay, no, profe, olvídelo. Mejor dicho, ¿a qué le suena selección natural? ¿A qué le suena esa...? Que los animales van en una parte, como que tienen un lugar específico en el ambiente. En el no sé ciclo, profe, pues, pues a mí me suena como el ciclo de la vida. ¿Por qué? a mí me suena como la cadena alimenticia. Sí, exacto, como la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque es una selección, o sea, hay depredadores, hay, ¿cómo es que se llama? Hay animales carnívoros, animales, hay diferentes tipos de animales, entonces pues cada uno tiene sus características. Muy bien. ¿Alguien más? Pues, no sé, como que me dio una teoría propia. Uh-huh. Ahorita lo que dijo Valentina, como que yo creo que la selección natural es como cuando dos especies diferentes como que se aparen y como que hay otra especie, no sé. Listo. Bueno. Esperen que estoy buscando acá el ejemplo. ¿Alguien se acuerda de Lamarck? Profe, Sí. Dime. pues, o sea, según yo creo que la selección natural no es predecible porque pues, o sea, cada animal cuando se reproduce, se supone que se debe reproducir con su mismo, con un animal de igual La que, misma especie. sí, con la Uh-huh. misma especie, pero pues lo que pasa con los perros, se pueden hacer nuevas razas o cosas así, o por ejemplo, con osos también puede ser. Entonces no creo que sea algo predecible la selección natural. Ok, bien. Bueno, entonces no es predecible. Nada de la evolución es predecible. Es muy difícil. Pero entonces yo quiero que ustedes observen esta imagen que estamos viendo acá. Acá están las dos teorías que fundamentaron la evolución. La primera de ellas, antes de Charles Darwin, creada por Lamarck y por el abuelo de Charles Darwin llamado Erasmus Darwin. ¿Listo? ¿Qué era lo que nos decía Lamarck? Pues que los animales, por esfuerzo, ¿cierto? El ejemplo es la jirafa, por esfuerzo, empezaron a estirar su cuello porque necesitaban la comida del árbol más alto, ya que las plantas de abajo pues ya tenían muchos depredadores herbívoros. Recuerden que los herbívoros también depredan a las plantas, ¿sí? Las comen de esta forma. Entonces, van a estirarse por esfuerzo, entonces necesitaban estirarse, ¿cierto? Esta es la teoría de Lamarck, ¿sí? Prácticamente las especies van a evolucionar es por su propio esfuerzo, ¿listo? Entonces, para Darwin, que es la selección natural, y para Wallace, que también creó la teoría de la selección natural, no solo Darwin, sino un autor llamado Wallace, muy importante además para Wallace, va a ser muy, 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 muy importante, digamos, plantear esta cuestión de lo que llamamos la selección natural. Así como su nombre lo indica, lo que nos quiere decir el nombre como tal literal, es que la naturaleza selecciona quién sobrevive y quién no.
Entonces, leo textualmente. Existen variaciones de características si el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento. Entonces, aquellos con características menos adaptadas morirán con mayor probabilidad. Por otro lado, aquellos con características mejor adaptadas sobrevivirán. Entonces, ahorita, cuando mencionaba lo de la cadena, o la de la red trófica más bien, sí, nosotros estamos viendo que tanto la selección natural y como ustedes están comprendiendo, no como yo, sino como ustedes están comprendiendo de la red trófica, es como una competencia, pero realmente no es una competencia. Allá ahorita veremos, pero la selección natural se basa en competencia. ¿Qué pasa? Para la selección natural, o para Darwin en este caso, cuando se plantea la selección natural, las jirafas no estiraron su cuello porque sí y ya, porque se esforzaron y ya. No, sino que más bien una de ellas empezó a tener el cuello largo y otras se quedaron igual, con el cuello bajito. Pero en la siguiente generación empezaron a aparecer más con el cabello, con el cuello, con el cuello largo, ¿cierto? Y estas empezaron a disminuir, ya no tenían Profe, tanto alimento como estas. Espérame un momento y ya. Y por bien. último, terminaron extinguiéndose las de cuello corto, y estas de cuello largo, como ya tenían mayor disponibilidad de alimento, ¿cierto? Fueron las que prevalecieron y llevaron a que las otras se extinguieran. ¿Listo? Dime, ahora sí. Profe, pues una vez yo vi que Darwin se inspiró en la isla Galápagos, pero no me acuerdo muy bien por qué. Bueno, sí. Bueno, les voy a contar la historia de Charles Darwin ahí rápidamente, pues esa se supone que la vimos. No, no es que se inspiró por ver esas aves, si no sé más, eran gaviotas que tenían un pico más largo o ondulado que las demás. Sí, los ¿Ah, por eso? pinzones. Los Ah, pinzones. eso. ¿Alguien que me cuente quién fue Charles Darwin, chiquillos? ¿Alguien sabe? No es que viajó por todo el mundo, así que yo le diría explorador. Era un explorador. ¿Nadie sabe nada de la familia de Darwin? ¿Qué hacía? No. ¿A qué se dedicaba? ¿Qué creen ustedes? ¿Ricos o pobres? Tú hablaste sobre el abuelo que era Eurasius Darwin, si Ajá, estoy bien, ajá. que también contribuyó a la teoría, entonces me imagino que es una familia de que se dedica a la ciencia o cosas Bien, por el estilo. listo, miremos. Entonces, les voy a contar un poco o sea, para entender una teoría de la evolución, hay que entender un poco de dónde viene Darwin, ¿listo? Entonces, antes de Darwin estaba Lamarck, ¿sí? Busquemos a James Lamarck. ¿Quién era? Pues Lamarck era un profesor, ¿cierto? Muy reconocido, ¿cierto? El cual, digamos que empezó a estudiar la naturaleza de una forma, pues desde la evolución. Este es Lamarck, ¿sí? Y entonces Lamarck empieza a apoyarse en otras teorías como en Cuvier, que habla de la geología, ¿cierto? Y entonces ahí él empieza como a pensar algo así como, bueno, las especies se van transformando por el tiempo, no son quietas y según ellos, ¿no? No fue Dios quien las creó, sino más bien ellas se han venido transformando, ¿sí? Entonces Lamarck no solo trabajó él, sino que él tenía al abuelo, no sé si existan, nunca he visto fotos ni imágenes, pinturas del abuelo de Darwin, pero busquémoslo. Erasmus. ¿Sí o no? Véalo, y sale todo cachetoncito. Él fue el abuelo, ¿cierto? De Charles Darwin. Erasmus Darwin era también un naturalista, ¿cierto? Muy importante, académico, y él empezó a trabajar fuertemente con Lamarck para plantear cómo es que las especies iban cambiando a lo largo del tiempo, cómo es que
habían transformaciones, cómo es que podían darse diversas formas de que siguieran las especies. Algunos dicen que Darwin es el padre de la evolución, sin embargo yo me atrevería a decir que Lamarck y Erasmus Darwin no, no se quedaban atrás y fueron el fundamento. Sin ellos Darwin no hubiera propuesto nada, porque él se basó en ellos y bueno, los anteriores autores o científicos que habían hecho este trabajo. Entonces, cuando ellos hablan del esfuerzo de las jirafas, ¿cierto? Pues pasó mucho tiempo y apareció ya después este hombre, pero no así, no así tan viejito como lo conocemos, sino que, o bueno, antes de que naciera Darwin, ¿cierto? Erasmus tuvo un hijo, era una familia muy adinerada, perdón, y ellos se dedicaban, el negocio de la familia Darwin era básicamente dedicarse a hacerle la ropa a los reyes de Inglaterra, ¿sí? O sea, no era una familia pobre, no era una familia que no tuviera ningún recurso. El papá de Darwin, sí, era el que confeccionaba y hacía toda la ropa de la realeza inglesa, ¿sí? Entonces, claro, ellos hacían parte de esta familia acomodada, lo cual a Darwin le permitió tener ciertas ventajas para poder empezar sus investigaciones, ¿cierto? Respecto a lo que vendría siendo la evolución. ¿Mm? Entonces, él empezó que quería ser médico, no terminó, que quería ser cura, sacerdote, y no terminó. Entonces, un día, el que se quedó en su casa porque ya no sabía qué hacer, y entonces se enteró que iban a mandar un barco a América, ¿sí? Y entonces él le dijo al papá, o sea papi, yo quiero cómo ir, o sea, porque es que está re chido el viaje. Y le dijo, papi, usted no puede ir, porque pues eso es un barco militar, y entonces ellos van para una expedición. ¿Usted cómo va a hacer para ir? Dice Darwin, no, tranquilo, que todo bien, que yo me cuido, sí, sí me entiende. Y el que no, papu, que no va a ir. Y entonces, pues resulta que Darwin lo convenció al papá, y el papá, como tenía tanto poder, pues realmente convenció a a la realeza para que lo llevaran, ¿listo? Para que lo llevaran y si él no hubiera tenido tanto poder, pues no lo hubieran llevado sencillamente, ¿listo? Entonces, cuando él se mete en ese viaje, cuando llega a ese viaje, ¿cierto? Lo llevan a este barco. Esto no era un crucero, esto no era, no, nada, era un barco de guerra, un barco militar, ¿cierto? Eh, que empezó a hacer cartografía. ¿Qué es cartografía? Mapas. ¿Mapas de qué lugar? De América, sobre todo de Sudamérica, hasta que se establecieron en un país. ¿Cómo se llama ese país? En la época no existía ese país como tal, pero lo que hoy día se conoce como Nemo, tú Colombia, dijiste tal vez. ahorita. ¿Dónde quedan las Islas Galápagos? Ah, ¿Dónde quedan? ¿No saben dónde quedan las Islas Galápagos? ¿En serio? ¿Algún momento, Oceanía. En Ecuador sí estoy Oceanía. bien, en Ecuador creo. en Ecuador, en algún momento de la Ecuador. historia hizo parte de la Gran Colombia? O el nuevo Profe, Reino Unido. Dime. profe, ¿puedo decir algo que tiene que ver pero a la vez, no? Claro, mi amor. Acá Es todo se que, puede. pues yo sé que, o sea, el color morado era demasiado costoso y solo lo podía obtener la realeza porque ahí venía un tipo de caracol. Ujú. Claro, mi amor. Sobre todo, digamos que era muy frecuente con los reyes franceses, sobre todo. ¿Sí? Por algo tenían sus coronas como colores moradas. Claro, Ay, claro, eso era también muy que el común. rojo viene de las abejas. Claro, habían diversas formas. Obviamente, América, cuando llegaron a América, América se volvió algo muy importante, sobre todo para, para, para España en algún momento, ¿cierto? Porque ahí pues encontraron muchos minerales que terminaron de volver a España un imperio, o sea, España en algún momento fue el imperio más grande del mundo,
¿cierto? Pero ya después, con el tiempo, perdieron ese poderío porque los ingleses, los franceses y los alemanes se unieron acá en América para derrocarlo. Yo no sé si ustedes sepan, pero pues nuestra independencia se dio gracias a irlandeses, ingleses, franceses, alemanes. ¿Sí? Ellos fueron los que contribuyeron, digamos, a la independencia, pero no por ayudarnos a nosotros, no, sino más Porque bien, les convenía. exactamente, porque querían que después de las revoluciones que se dieron en Europa, pues acá ya se acabara totalmente el poderío, se unieron para acabar el poderío de la realeza española, ¿sí? Porque cuando fue la Revolución Francesa, ayudaron a dar la Revolución pues americana, que Claro. fue estadounidenses, y pues ahí hubo un cuento que aún no entiendo. Bueno, ya ahorita miraremos si podemos explicarlo, porque, digamos, estoy haciendo un panorama histórico que esto va a ser muy importante para entender muchas cosas de la evolución, y no solo la evolución como desde lo biológico, sino también desde lo social. O sea, desde la teoría de Darwin se desprendieron muchísimas cosas, muchas cosas, ¿cierto? Que fueron muy problemáticas a futuro. Y ya les digo por qué. Entonces, si nosotros ponemos acá, por ejemplo, miremos a Erasmus. Nuestro amigo Erasmus Darwin, miren en qué época estuvo. Entonces estuvo desde el siglo XVIII, ¿cierto? 1761, hasta el siglo XIX, que fue en 1802, o sea, inicios del siglo XIX, ¿cierto? O sea, era una época específica. ¿Qué pasó en el siglo XVIII en Francia? O sea, a finales de 1700, La Revolución, creo. ¿cierto? ¿Por qué se caracterizó la Revolución Francesa? Porque hubo pensamientos, por decirlo así, liberales. Es que no me acuerdo la otra palabra. Exacto. No, pero ahí está re bien. O sea, eso es lo más importante de todo, amor. Se cambió el mundo a un mundo liberal. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si no lo entienden, yo se los explico, pero no se preocupen. ¿No? ¿Ni idea? Entonces, cuando se cambia el mundo, digamos que es un tránsito del Renacimiento que viene de un legado de la Edad Media, donde quien mandaba era Dios. Llegan los liberales y ahora quien manda es el hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora las leyes, o sea, no hay que cumplir la ley del rey, no hay que cumplir la ley de un Dios que probablemente no se conozca nunca, sino hay que seguir la ley de los que pueden hacer algo por el planeta, que son los humanos. Entonces nace como el sistema jurídico, nacen las academias, nacen las universidades, el pensamiento, ¿cierto? Todo eso llega con el liberalismo, ¿sí? Llega el Esas son. saber, o sea, ya llega el conocimiento, y no solo para los ricos, sino también como para los pobres. Bueno, digamos que sí, y con ellos llegan algo que se llama la modernidad. ¿Cuál es el problema con la modernidad? En esta misma época está llegando también Marx, ¿cierto? En Alemania, que plantea el manifiesto comunista y un montón de cuestiones filosóficas, pero a la vez aparece Darwin. ¿En qué año aparece Darwin? Darwin aparece ya para, bueno, al tiempo de que muere su abuelo, ¿cierto? En 1802 murió Erasmus. Miren que Charles nace en 1809, ¿cierto? Y muere en el 82. Él ya viene en un mundo moderno. ¿Qué quiere decir un mundo moderno? Un mundo donde empieza a gestarse el capitalismo, donde nace la industria. Recuerden que a finales de 1700 también se da la revolución industrial en Inglaterra. Entonces, digamos que él nace y es hijo de la competencia, o sea, con el capitalismo llega la competencia. Esa imagen de que los seres vivos tienen que sobrevivir de alguna forma por competencia, y el mejor más es el que más va a resistir estos cambios, ¿no? ¿Cierto? Entonces, Erasmus es el abuelo de Charles. Profe, yo tengo una duda. Dime. No sé si lo explicaste y no puse atención, o pues, no sé. Pero que el papá que no existía, o qué hacía el papá. No, sí, lo que te estaba diciendo. Lo que pasa es que yo me estoy yendo es por la línea biológica, ¿no? Pero obviamente el papá de Charles Darwin era el que le hacía la ropa a la realeza
era el que le confeccionaba todos los trajes a los reyes de Inglaterra en su momento. Recuerden que en Inglaterra no se dio una revolución como en Francia que le cortaron la cabeza a todos los reyes, sino que ellos hoy día todavía tienen reyes, ¿no? Entonces ellos se mantuvieron y la familia de Darwin siguió trabajando para ellos, pero ya como una industria, o sea, es decir, ya empezaron a tener mucho poder porque ellos ya eran como la empresa de confianza que le hacía la ropa a la realeza. Entonces ahí empezaron a tener como mucho poder, lo que permitió que Darwin en un futuro pudiera viajar a Ecuador, a Islas Galápagos, ¿sí? Entonces miren que hay un contexto histórico muy importante donde se empezó a dar esa organización, ese proceso social llevó a que Darwin llegara allá a Galápagos, ¿cierto? Por la familia de ellos. Ahora, estamos hablando de, pues, del siglo XIX, o sea, de 1800, ese fue todo el siglo que vivió Charles Darwin. Entonces ahí se estaba organizando toda la modernidad, estaban pasando, por ejemplo, si nosotros miráramos lo siguiente, por ejemplo, el 12 de febrero de 1809 nace Darwin, ¿sí o no? ¿Qué está pasando en ese momento en América? Cuando él nace. Creo que no, hombre, no me acuerdo. Creo que la revolución, si no estoy mal, americana. Esa revolución tiene un nombre. Es una revolución, pero tiene un nombre. Estadounidense. La independencia. Ah. O sea, en América se está dando la independencia. ¿Cuándo fue el grito de independencia de Colombia? 20 de julio. De Julio. Sí, julio de 1812. 1810. ¿Qué pasa con esas clases de historia? Luego yo sí que le cuento toda la revolución, pero a mí no me ponga a darle fechas. No, toca. Es que las fechas van a ser muy importantes, ¿sí? Porque van a permitir muchas cosas. Entonces, miren que acá en América, ¿sí? Por ejemplo, hablando del caso específico de Colombia, el 20 de julio de 1810 se da el grito de independencia, o sea, rompieron el florero, y la independencia definitiva, la batalla de Boyacá, se dio hasta 1819. Entonces, Darwin ya llega a América, ¿cierto? Cuando ya se han dado unos procesos de independencia, o sea, él no llega, él no conoce, digamos, la América indígena, no conoce, sino ya... Dime. No te escuché. ¿Cuánto me importa su clase? ¿Cómo? Hola. No sé, pin mío. 600. Espera, escuchemos, quedó grabado. Ya se me parece que estoy en Bermuda. Mendoza lo va a silenciar. Listo. Listo, creo que no le interesa la clase, pero bueno, a mí sí. Entonces, Profe, dime. o sea, en esa época, ellos se podrían, o sea, ellos eran naturalistas. Ajá, sí, era como decir ahorita un biólogo más o menos, solo que tenían más conocimientos de más cosas. Pero en esa época era juzgado, me imagino que era juzgado como el ser naturalista. Para esa época no, mi amor, porque ahí ya la iglesia no tenía tanto poder. O sea, ya era muy abierta la academia. Pero yo tengo una... En esa época les importaba, o sea, como que todo lo natural, o sea, como que les importaba o solo decían, sí, bueno, ajá. Claro, en esa época, ¿qué era lo que estaba pasando? Lo que pasa es que antes de la Revolución Francesa, pues estaba la monarquía y a la vez con la monarquía estaba el clero, o sea, están los reyes y los sacerdotes, ¿sí? Quien no pensara como los sacerdotes está en contra de Dios, por tanto debía ser quemado, ¿sí? Porque iba en contra de Dios. Entonces, si alguien hablaba, si Darwin hubiera nacido, por ejemplo, en 1600, pues lo hubieran matado. Así de sencillo. Pero como él nace en 1800, ¿cierto? Entonces, pues ya para 1800 ya no mandaba a la iglesia, por lo menos,
en términos de qué se debe creer, sino ya el liberalismo generó eso, libertad de pensamiento. O sea, tú puedes pensar siempre y cuando lo argumentes. O sea, eso tiene también una serie de condiciones. O sea, tú puedes pensar lo que quieres, pero debes argumentarlo. Si tú no tienes argumento, pues lo que piensas no es válido. Sí, porque como antes con la iglesia decía que el mundo era plano, pues solo lo decía porque sí. Exactamente. ¿Sí? Igual la iglesia decía que el mundo era plano porque los griegos antes de Cristo, muchos años antes de Cristo, ya habían descubierto que la Tierra era redonda, ¿no? Por observación matemática. Eso no fue que llegó Colón y dijo que sí, claro, Colón se dio cuenta por su propia experimentación, pero realmente eh, los griegos ya sabían, ¿no? Bueno, entonces miremos que este momento es muy importante porque ya cuando llega Darwin acá, acá a América, pues ya había organizado una serie de países, ¿cierto? Ya se habían dado los golpes de independencia. Entonces él ya llega como a unas zonas en las cuales ya no había tanta hostilidad, ¿cierto? Dice Paloma, entonces en primaria nos mintieron, ¿cómo así? ¿Por qué les mintieron, Paloma? Seguramente sí, todo el tiempo nos están mintiendo, pero no creo que le mientan porque quieran, sino las personas creen en esas mentiras y por eso las enseñan. Por ejemplo, yo puedo estar replicando una mentira en la que creo, ¿no? Por Y ya. ejemplo, en mi antiguo colegio decían que, o sea, pues yo no creo en esto, pero pues siento que es una mentira, no sé el resto, pero decían en mi antiguo colegio que cuando vimos Isaac Newton, Uh-huh. que él descubrió la gravedad por una manzana. O sea, Bueno, pues es que es la historia clásica de Newton, que él estaba ahí sentado en un árbol. Bueno, Newton tenía plática siempre. Y entonces él estaba así en su casa y él se recostó en un árbol y se le cayó una manzana en las piernas. El problema no fue la manzana, o sea, él no le cayó la manzana y dijo, oh, gravedad, no, sino él se puso a hacerse una pregunta. O sea, imagínate tú, cosas que uno no se pregunta. Imagínense el desparche de Newton. O sea, esa es la cuestión. Imagínense el desparche de Newton que está ahí tenía sentado. mucho tiempo libre. Exactamente. Si tú miras todos No los está en cuarentena. pensadores, mira Darwin, mira Erasmus, miren todos los que aparecen acá, miren a Lamarck, miren a Wallace, miren a Cuvier, miren a Aristóteles. Si ustedes miran a todos los grandes pensadores Casi de todos la tenían humanidad, barba. todos tenían plata, todos tenían comodidades. Y casi todos tenían barba, profe. Bueno, la barba es algo como la experiencia, como la autoridad, pero bueno. Pero lo que yo quiero que ustedes piensen es que todos estos grandes pensadores tenían plata. ¿Y qué implica tener plata? Tenían comodidades. ¿Y qué implica eso? Tener tiempo libre. ¿Y qué implica eso de tener poder? Si una persona tiene tiempo libre, puede pensar el mundo en todas sus posibilidades. Si yo me dedico solo a trabajar para vivir, pues se me quita ese tiempo para pensar. Por eso es muy difícil que una persona pobre se vuelva una gran pensadora.